Estudio Bíblico Devocional en la familia. Para las familias, con los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico Parashat de la semana. Imagina poder abrir tu Biblia para estudiar un tema o un versículo y que los temas de la enseñanza despejen tus dudas y así abras tu corazón. Un panorama desde una perspectiva hebrea. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Saludos mis amados amigos, bienvenidos a este tiempo especial de Parashá en familia, para la familia. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Un shalom para sus vidas. Soy la pastora Pili Alfaro. Te saludo con una palabra de unción, una tremenda palabra de bendición para tu vida. Estamos aquí en el poderoso Parashá, Chayei Sarah, la vida de Sara. Tremendo Parashá, Pastor Roberto, Pastor Camilo. Shalom, bendiciones, amados. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy, en este programa de Parashá en Familia. Estamos muy felices de poder estar aquí en el día de hoy, de poder estudiar la palabra de Hashem juntos y esperamos de que ya tengas tu libreta, tu Biblia en el día de hoy para poder estudiar este Parashá, la vida de Sara. Desde ya también invitando a todas nuestras diferentes personas que ven este programa alrededor del mundo que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube de Israel Casa Integral y también de Radiogénesis 1.28. Dos maneras de que puedas ver todos nuestros videos, todos los estudios que estamos haciendo aquí en Parashá en Familia. De verdad es un gran gusto poder estar aquí y estudiar juntos. Y de la misma forma queremos invitarte a que te suscribas para que puedas ver todos los otros diferentes videos que tenemos aquí en Israel Casa Integral. Así que bueno, vayamos con la enseñanza del día de hoy. En el estudio bíblico devocional, acompáñanos en la enseñanza de hoy. Bien, mis amados hermanos, entonces vamos a nuestro Parashá número 5 en este ciclo anual, Chayei Sarah, la vida de Sara. Muy interesante porque en el relato y en el recorrido que estamos desarrollando, recordemos que Abraham viene justamente de pasar una de las pruebas más extraordinarias en su vida. ¿Cuál es? Pasar por el proceso precisamente de obedecer completamente las ordenanzas que Adonai le da. Esto es muy interesante porque cuando hablamos de que Abraham, el padre de la fe, obedece, alguna persona me preguntaba si evidentemente estaba obedeciendo los misbot. Y me preguntaba, ¿cuál es misbot? No teníamos la Torá propiamente en ese momento. Pero ¿qué era lo que realmente Abraham obedecía? Obedecía las misbot, las ordenanzas que el Eterno le entregaba. Entre ellas dos muy particulares. Número uno, el sacrificio, entregar en sacrificio a aquel a quien amas, a su hijo, el hijo de la promesa, a Isaac. Y a su vez cumplir con la ordenanza del Brit Milá. Son dos de los momentos más importantes en la vida del ser humano, pero particularmente en la historia y en el relato que traemos con el tema de Abraham. Ahora vemos que en esta historia de Sara hay un momento muy interesante porque en el capítulo 23, que da comienzo a este Parashá, capítulo 23 de Bereshit, Génesis, avanza hasta el capítulo 25. Vamos a leer los primeros versos. Dice, fue la vida de Sara 120 años. Y es interesante, ya lo explicamos en los Parashá de los años anteriores. 127 años. Es interesante porque este número de 127 nos narra un evento muy interesante. Recordemos, ¿a qué edad fue concebido Isaac cuando Sara tenía consigo 90 años? 90 años. Ahora, ¿por qué es importante? Porque al morir Sara a los
127 años, nos está indicando que la vida de Sara durante 37 años, es decir, de 90 a 127, tenemos 37 años, fueron los años de vida en el sentido de que ella cobró vida al momento que, siendo una mujer estéril, se produce un momento celestial, una promesa, y ahora concibe un hijo. Esto es bien importante, hermanos, porque la palabra nos va a mostrar 3 modelos bíblicos de mujeres, matriarcas por demás, que siendo estériles, el Eterno obra y da vida. Esto es a través de la vida de Sara, lo veremos en el parashá siguiente a través de la vida de Rebeca, al igual que lo encontramos en la vida de Raquel. Entonces, ¿qué sucede allí? Se produce el momento, repito, de la circunstancia del sacrificio de Isaac. Abraham obedece los misbot, estas ordenanzas, cumple con esa petición que Adonai le hace y establece que evidentemente, Abraham, tú me amas. Establece que evidentemente, Abraham, tú eres mi amigo. Establece que evidentemente Abraham es un hombre de fe, de obediencia. Pero las características de Abraham también nos hablan de un hombre Gesed, de un hombre de Sedaká, de un hombre de Misbot. Y es interesante porque cuando se sucede la historia de Isaac, Abraham nunca comenta o plantea la situación frente a su esposa. De tal manera que cuando Sara asume que evidentemente Abraham sube al monte con su hijo para sacrificio, ella entra, si puedo decirlo de esta manera, en una condición de pena moral. Es decir, que ya para ella no había vida. Y es allí donde se produce la muerte de Sara. Y interesante, repito, porque el parashá nos dice la vida. Es decir, que nosotros no decimos cuando alguien fallece, dice la vida de esta persona fue importante por esto, por esto y por esto y por esto. Y para resaltar entonces en este parashá, como introducción a nuestro tema, se sucede un evento extraordinario. Abraham se acerca a una región que es la región de los hititas. Y es allí donde Abraham tiene la intención, inmediatamente conoce el fallecimiento de su esposa, de ir a buscar un lugar donde sepultarla. Y este proceso que lo vemos en Bereshit capítulo 23, verso 4, nos habla que Abraham se refiere en ese lugar frente a los hititas como un hombre extranjero y forastero. 2 palabras que definitivamente es importante que las definamos, qué es lo que representan ellas. Y vemos que allí él entra en una negociación con esta comunidad como forastero en esta tierra y hace uso de algo importante. Ya el Eterno había hablado a Abraham de que toda la tierra que pisa la planta de sus pies, a Adonai se la entregaría. Y entonces vemos que no solamente se la entrega, sino que ahora aquí Abraham está en una condición de ir a un determinado lugar y comprar una tierra. Quiero cerrar esta pequeña introducción mencionando esto. ¿Por qué es tan importante que Abraham compre un terreno? ¿Por qué fundamentalmente el terreno de Macpela? ¿Por qué estos hititas le dicen, te entregaremos todo el terreno que tú quieras y es más, adicional a ello te daremos un terreno extra? Lo importante que debemos resaltar aquí es que Abraham está comprando específicamente este terreno porque Abraham conoce que aquí en este lugar han sido sepultados ya con anterioridad, ¿quién? Adán y la varona. Y es importante entender que Abraham ahora sabe que este terreno será el futuro lugar de reposo permanente. ¿Para quién? Para los siguientes patriarcas, es decir, para su hijo Isaac, que viene, para sus nietos, en este caso Jacob. Y vemos que Abraham está caminando en un acto totalmente profético a futuro, es decir, que él ya sabe que este será el lugar hasta nuestros días, hasta el día de hoy, que podemos ver, visitar, sabemos que está ahí, que evidentemente quedó, si puedo decirlo de esta manera, notarizado, escriturado en la tierra, que ese terreno fue adquirido por Abraham. Y por supuesto fue adquirido con dinero. Abraham tenía la suficiente capacidad económica, solvencia económica para adquirir el terreno. Tanto así que el valor que se pactó por este terreno
fueron 400 shekels. Y dice particularmente su vendedor, ¿qué es para ti esta cantidad? Siendo una cantidad extremadamente alta. ¿Qué es para ti, Abraham, este valor? ¿Qué es entre tú y yo este valor? Tanto tú tienes riqueza como yo también tengo riqueza. Por lo tanto, este será un valor solamente simbólico. Será una negociación entre dos hombres acaudalados que para ti y para mí no hay realmente valor en este dinero. Pero la cifra era extremadamente alta. Por lo tanto, Abraham no regatea. Abraham no está en la condición de decirle, hombre, pero rebájamele un poquito. Simplemente lo paga. Pero realmente la expresión allí, cuánto es este valor y de qué manera te afecta a ti o a mí, es por lo siguiente, hermanos. Porque evidentemente el valor no es tanto el costo económico, que es muy grande, sino que lo que está mostrando es que hay una distancia muy grande entre la luz, que es Abraham, y la oscuridad, que es este pueblo pagano. Ese sí es el verdadero. Hay una gran diferencia entre tú y yo. Y la diferencia es que yo tengo a Adonai, a Yeshua, a mi Dios, a mi Rey, y ustedes son unos idólatras. Entonces el valor no es en cuanto a lo económico, sino el valor es evidentemente en cuanto al contenido espiritual. Y ahí sí tenemos una gran diferencia. Bueno, muy bien. Vamos a un corte y ya regresamos con el programa de El Día de Hoy. Estás escuchando Estudio Bíblico en Familia. Participa con nosotros en familia, en nuestro chat. Algo que me llama mucho la atención con respecto a la enseñanza que estamos siguiendo de Sara es el verso 1 del capítulo 23. Porque cuando nosotros vemos la enseñanza de que la Torá se toma el tiempo de dejarnos un parashá dedicado exclusivamente a Sara, es porque la Torá tiene un mensaje muy profundo para nuestras vidas hoy. Dice, fue la vida de Sara 127 años. La parashá primero quiere recalcar cuál fue la vida de Sara. Porque el verso 2 nos dice, y murió Sara. Pero el verso 1 nos dice, la vida de Sara, 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Entonces, hay un gran énfasis allí para hablarnos de la vida de Sara en 127 años. Primero fue una princesa, Saraí, que vivió 90 años como princesa. Saraí era la princesa, la modelo, la bonita, la mujer esbelta, pero estéril, con un estigma ya puesto de esterilidad. Pero luego viene la promesa redentora en la vida de Sara y le cambia el nombre, la visita de Adonai le cambia el nombre a Sara, la matriarca, la mujer. La saca de ser una princesa bonita y la coloca como una mujer de vida. Le cambia toda su estructura espiritual para ser una madre de generaciones. Y luego viene el proceso en donde Adonai la prepara para vivir, para morir. ¿Qué es eso, Pastora Pili? Pues que todos nosotros los que creemos en el Mashiach tenemos dos vidas. Una vida que vivimos naturalmente, nacemos, crecemos y morimos. Y cuando creemos en el Mashiach, tendremos una vida eterna. Sara nos está mostrando el panorama completo de lo que es una vida y de lo que es dormir para vivir. Viene el verso 2, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón. No pierda de vista que Hebrón era casi que el camino para Jerusalén. Hebrón está situado exactamente en la cueva de Macpela. Es como decir el puente para cruzar a Jerusalén. Todos nosotros moriremos en un Hebrón espiritual, pero es el camino para la resurrección de la vida eterna. Cuando nosotros vemos en el verso 15, el poderoso modelo que tiene el verso 15,
nos vamos a dar cuenta que hay una profecía bíblica para Israel. Dice Adonai, dice, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra tu muerta. Abraham no podría comprar, no podría haber sepultado a Sara en una tierra sin compromiso espiritual. Abraham tenía que comprar una tierra que tuviera un compromiso espiritual porque tenía que ver con Israel. Aquí estamos hablando de 400 años que Israel iba a estar cautivo en Egipto. Aquí hay profecías bíblicas muy profundas para la vida espiritual de cada uno de nosotros. Es muy interesante ver el Parashá y ver lo que Abraham está haciendo en esa tierra. En Berechit 22:19, Abraham y sus siervos levantaron y se fueron junto a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Cuando Abraham salió con Isaac para el sacrificio, Abraham y Sara habitaban en Berseba. Pero cuando ella muere, no está en Berseba, está en Hebrón. ¿No te parece interesante que Abraham baja de lo que fue el prototipo del sacrificio, y cuando él baja no la encuentra en Berseba, resulta que ella está en Hebrón? ¿Sabes que esta enseñanza de Sara tiene mucha connotación espiritual? Sara tenía que morir en una tierra donde había una promesa establecida de Adonai para resurrección. El Parashá de Sara es la promesa que Adonai nos está haciendo a todos nosotros, de que si creemos en Yeshua, no moriremos eternamente, sino que seremos resucitados, porque Yeshua es el primogénito de la resurrección. Y si creemos que Yeshua es el primogénito de la resurrección, creemos que nosotros tendremos vida eterna. 2 vidas, una vida en la tierra y otra vida en resurrección. Baruch Hashem por aquellos que creemos que habrá resurrección. Amén. Es bien interesante también en este parashá notar algo tan hermoso. En el parashá de Lech Lechá vimos el sacrificio que iba a hacer Abraham con Isaac, y de una forma u otra pues se hizo ese sacrificio en el sentido de dar a un hijo, ¿no? Allí en el monte, por supuesto, no se llevó a cabo. Pero también es bien interesante de que no fue justo cuando Abraham y Isaac bajaron del monte, que Sara murió automáticamente. Pasaron muchos años después hasta que Sara verdaderamente ya finalmente falleció. Allí lo vemos en el verso 18 hasta el capítulo 23, verso 1, donde nos describe las generaciones que sucedieron, tanto que hubo bendición en la tierra. Familia de Abraham tuvieron hijos, y recordemos que tenía que suceder en sí casi todo esto porque el Eterno es soberano en todo esto. Cuando Abraham envía a su apóstol, a Eleazar, que significa apóstol, por Rebeca, recordemos que él no está enviando a Abraham a cualquier tierra, lo está enviando a familia, lo está enviando a un pueblo que es de familia de Abraham, ¿verdad? Entonces es bien interesante ver todos estos detalles porque vemos que en esta familia había el Eterno había, literalmente en Abraham, como lo entendemos por la promesa, había hecho un plan de soberanía para el futuro, en el sentido de que ya había escogido a Abraham, el Eterno, ya había escogido a Sara, ya había escogido a Isaac, había escogido a Jacob, había escogido a Rebeca. O sea, es algo tan extraordinario cuando vemos la Biblia de esta manera, como el Eterno usa a personas para su bendición. Y de la misma forma tenemos que entender algo muy importante, que la palabra de Hashem se toma el tiempo de darle una importancia a la mujer aquí en la vida de Sara. Sara no era cualquiera. La palabra nos dice que Sara era una mujer muy, muy hermosa. Los reyes la querían a ella. O sea, imagínate la hermosura que tenía esta mujer. Y la palabra de Hashem se toma el tiempo para describirnos su vida.
tanto que aparece en las mismas historias de los últimos parashás, como ella es parte de la esencia del ministerio de Abraham en una manera tan extraordinaria. Y aquí me encanta porque podemos disfrutar, como decía el pastor, de la vida de Sara y aprender de la vida de Sara, como ella se reía, gozaba de la vida. Esa era una mujer que tenía un gran ánimo por la vida. Y creo que eso es algo que nosotros podemos aprender de este parashá de Chayei Sará de una gran manera. Y que Dios, Adonai, es soberano. Muere Sara, es encontrado un lugar para ella, pero allí en ese mismo lugar, no fue en cualquier lugar, fue en un lugar específico que el Eterno ya tenía programado para Sara. Y automáticamente entonces Abraham comienza, porque dice, mi esposa ha muerto, yo soy hombre, necesito que Isaac ahora haya futuro en esta promesa y que verdaderamente se lleve a cabo de que que Isaac pueda encontrar una muy buena mujer. Y él me parece tan tremendo porque le hace prometer a Eleazar que no le encontrará esposa a Isaac de los cananitos, de las cananeas. Y creo que es tan importante porque Muy importante. Es como decir de una forma u otra, si Abraham dice, si yo muero, o sea, no sé cuándo voy a morir, ¿sí? Pero si yo muero, yo quiero que tú me prometas de que tú no vas a dejar a mi hijo Isaac, o sea, que se pierda la promesa. Y lo envía a una vez más a un lugar. Y ahí hay algo que es tan hermoso, esa parte profética que el Eterno usa. Si vemos la historia detrás del fondo, conocemos la historia de Abraham, de Isaac, de Rebeca, pero Abraham quería encontrar una novia digna para su hijo Isaac, porque una vez más es el que va a llevar la promesa al siguiente nivel. Y Abraham busca una mujer que sea del mismo calibre, justo como su esposa Sara. O sea, esta mujer que iba a entrar a las tiendas de Abraham, tenía que ser una mujer que iba a llevar un ministerio alto, porque Sara jugaba un papel fuerte en este lugar. O sea, le dice a Abraham, yo no puedo tener hijos. O sea, era una mujer que daba órdenes, la que llevaba a cabo muchas cosas aquí. Yo creo que Abraham siente exactamente ese vacío en las tiendas. Y dice que buscó una mujer que tuviera hijos dignos de heredar su legado y las promesas del pacto. Y algunos rabinos leen la historia de Isaac y Rebeca como una historia sobre Adonai y el pueblo judío, donde los profetas a menudo describen la relación entre Adonai y su pueblo como la de un esposo y una esposa, que es lo que entendemos, por supuesto, como ketubá, ¿verdad? Y en esta misma metáfora, la muerte de Sara se puede comparar con el exilio de su tienda vacía, que se puede comparar con Jerusalén, cuando Jerusalén queda vacía y no hay ese gozo, no hay esa alegría, no hay ese regocijo en las tiendas. Y me parece tan extraordinario cómo este matrimonio de Isaac y Rebeca juega un papel entre Yeshua y la iglesia. Claro. Correcto, sí. De que del exilio tiene que traer a su prometida y entrarla a la tienda, o sea, entrarlo debajo de la que tú vas. Igual vemos la soberanía, ¿no? El enviar a alguien. Abraham envía a un apóstol, que la palabra más cercana allí es apóstol, envía a un mensajero. Y para terminar, algo que me parece tan extraordinario allí es cuando él llega a las tiendas, cuando Eleazar llega a las tiendas de Rebeca, o al pueblo de Rebeca, en Génesis 24:50, el versículo 50, nos dice algo, o sea, hablando de la soberanía que estamos hablando en este momento, dice aquí. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, ¿de Adonai ha salido esto? No podemos hablar de malo ni bueno, porque la voluntad de Adonai tiene que ser perfecta, tiene que ser hecha. Y ellos ahí dicen, ¿nosotros qué vamos a decir? Si decimos no, a lo mejor caemos mal porque Dios está diciendo que sí. Y si decimos sí, ¿quiénes somos nosotros para decir sí si la voluntad de Adonai es perfecta? Una cosa que me llama mucho la atención de lo que estás diciendo. Dijiste algo sumamente importante que hay que volverlo a resaltar, porque lo dejaste ahí y lo dijiste rápido y de pronto volvamos a retomarlo. Muy importante. Isaac estaba en la tierra correcta, en el tiempo correcto, pero ¿por qué no va Isaac por su novia? ¿Cierto? ¿Por qué no sale él y va y la trae? ¿Cuál es el problema de él ir por ella?
Aquí hay una tremenda enseñanza bíblica que necesitamos colocarla sobre la mesa para poder entender las promesas de Adonai. Y es que para entender la elección de Yeshua en el exilio, digámoslo de esta manera, Rivka estaba fuera, estaba en el exilio, ¿verdad? Había que mandarla a traer, había que traerla para Isaac, ¿verdad? Si no es así, entonces Isaac sale de la tierra prometida y se va por ella. Pero como aquí esta figura es una figura del Machía de Israel, venga con nosotros a Juan 15:16 para que usted vea cómo esta promesa encaja perfectamente en nuestro Machía. Juan 15:16 dice, Yeshua dijo, ustedes no me eligieron a mí. Ustedes no me eligieron a mí. Sino que yo os elegí a vosotros. O sea, Rivka ya estaba elegida por Adonai. Claro, la elección. Claro, para que ella fuese la que venía directamente. Por eso el embajador o el enviado, el apóstol estaba tan nervioso. ¿Cómo voy a saber quién es? Y ahora le dice, no te preocupes, ella ya está elegida. Ella ya sabe. O sea, cuando Eliezer llega a la casa de sus padres, el pastor y yo tuvimos una conversación como esa. Eliezer llega a la casa de sus padres y a ella le hacen la pregunta del voto. Le dicen, ¿tú te quieres ir con este hombre? Y ella le dice, sí. ¿Por qué? Porque ella contesta sí, porque ella había sido elegida. ¿Por qué es tan importante entender el papel tan fundamental que tiene Rivka en este contexto espiritual? Porque todos nosotros estábamos en el exilio. Adonai nos eligió a nosotros. Adonai te eligió a ti. Entonces, cuando Adonai nos escogió a nosotros en el exilio y nos trajo, Yeshua dijo, ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a vosotros. ¡Wow! Eso es un contexto muy profético de la vida de Rebeca, de Rivka, que viene a formar parte. ¿Por qué? Porque hay un detalle muy importante en Bereshit 30:24. Leámoslo. Era Abraham ya viejo. La Torá se toma todo el tiempo de decir, ya estaba maduramente establecido. Bien avanzado en años. Eso quiere decir que era un tremendo rabino, un tremendo maestro de Torá. Y Adonai había bendecido a Abraham en todo. ¡Wow! Es que entender. Se cumplió la promesa. Se completamente la cumple él. Y dijo Abraham a su criado suyo, el más viejo, o sea, no pierda las palabras tan claras de la Torá, o sea, que también era un hombre maduro en Torá. No era un hombre joven e inexperto en Torá, no, era maduro también en Torá. De su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Por ahora en tu mano, pon tu mano debajo de mi muslo. Viene un juramento. Y juntamente convenio por Adonai de los cielos y Adonai de la tierra, que no tomarás para mí hijo, mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito. O sea, no son elegidas ellas. Aquí hay una claridad total cuando estamos dando el evangelio completo. Sino que irás a mi tierra. Se lo devuelve a donde está su parentela. Y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. O sea, él ya sabía quién era la elegida. Si nosotros no nos damos cuenta, cuando Sara muere, a él le avisan. Cuando él viene bajando de la montaña con el sacrificio, miren, está en el verso 20 del capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que fue dado noticia a Abraham diciendo, he aquí también Milca ha dado a Luis, a los hijos de Nacor, tu hermano, Uz tu primogénito, Buz tu hermano que me Aram. Y le dice, ¿perdón?
Sí, que Sed, Jasó, Pilda, Sildaf y Betuel, y Betel fue el padre de Rebeca. Exacto. O sea, ya Abraham dijo, listo, ya empezó. Exacto. Y esto me encanta escucharlo porque es que nosotros lo pasamos desapercibido y pensamos que el embajador o el apóstol salió a buscar a ver como la Cenicienta, a ver cuál era la que se le caía el zapato. No, nosotros no podemos tomar los cuentos de hadas y formarlos aquí. Ya había una mujer elegida para Isaac. Y para ceder la palabra al pastor, aquí hay un tema que también es que para ya lo podemos tratar o lo pueden tratar en la Universidad de la Familia, es las almas gemelas, ese concepto tan erróneo que tienen muchas personas de las almas gemelas, y cómo muchas personas han tomado ese concepto y bueno, de una forma u otra se han casado y todas esas diferentes cosas, pero tenemos que hablar de esos temas también porque es que este parashá habla de convenio y matrimonio muy fuerte. Sí. Y hay muchas lecciones que aprender en sentido espiritual, con quién te casas. La gente de judíos, los rabinos, enseñan que la persona con la que te cases es la persona con la que vas a durar el resto de tu vida, no solo aquí, sino allá, ¿no? Estoy hablando de los rabinos, lo que ellos dicen, ¿no? Y por eso tan importante es saber con quién te casas. Claro. Porque si hablamos acerca de las almas gemelas, mira que aquí Isaac no va, sino que se le es traída a su esposa. Y cuando hablamos del concepto de almas gemelas, entonces muchas personas se hacen la pregunta, ¿seré que yo estoy con mi alma gemela? Entonces entra un problema muy fuerte allí, Claro. porque este es un mal concepto que se ha traído en la vida del matrimonio, de que automáticamente la persona con la que estoy ya es mi alma gemela, y en verdad eso no es lo que el Eterno quiere que nosotros busquemos en una persona, porque entonces una persona que esté casada 40, 50 años dice, ¿será que yo me casé con mi alma gemela? ¿O será que mi alma gemela todavía está por allá? La estoy buscando, sí. Entonces es bien tremendo, y aquí hay muchas lecciones extraordinarias de aprender del convenio y del pacto en el matrimonio. Claro, y fíjate que nosotros particularmente preparando la enseñanza con la pastora Pili conversábamos qué tan maravilloso el manual de vida que el Eterno nos entrega en esta historia de familia, porque esta es una historia de familia. Exacto. Es decir, toda la Torah es la historia de una familia. Esta es una novela. Que parte en la vida de Abraham, viene Isaac, viene el hijo de la promesa, viene Ismael, que es el apresuramiento de tomar una decisión que no era la acertada, pero fue la decisión de una época y de una acción cultural. Cuando la mujer no podía tener un hijo, entonces culturalmente la costumbre era entonces que se le entregaría a una de sus siervas para que con ella hubiese un hijo, y que vendría como un proceso de adopción, etc. Recordemos que cuando en Encinar de Manrés se da la promesa de un hijo, Sara se ríe, Abraham ya es de edad, a ella le ha cesado la costumbre de las mujeres, dice puntualmente, de tal manera que ellos no tenían la expectativa de un hijo de parte de ellos, naturalmente, porque la edad, ¿cómo se dice? La vida de ellos era prácticamente estéril en ese momento. Pero ¿qué sucede, mis amados? Esto tiene que ver con el pensamiento del hombre. Nosotros procuramos siempre pensar en un sentido lógico, natural o humano, y tomamos decisiones teniendo en cuenta la razón de la mente. Sí. Y cuando en la razón de la mente tomamos decisiones, entonces encontramos a una Sara y a un Abraham tomando una acción con esta, ¿cómo se llama? Agar, y con Agar un hijo que no era el hijo de la promesa. Pero posteriormente viene lo que es el milagro. Hay que entender esta palabra del milagro de la vida a la promesa, porque las promesas de Adonai siempre son amén, va a cumplir la promesa. Y viene Isaac, pero en el proceso de Isaac vemos cómo la vida de Isaac se nos narra como una vida realmente muy sedentaria, muy tranquila. En Abraham vemos todo un proceso de vida. En Isaac vemos que prácticamente él recoge todo lo que su padre sembró. Isaac recoge la fortuna, Isaac recoge la buena vida, Isaac tiene todo, al punto que incluso su padre, después de la muerte de Sara, tiene una preocupación, y es que necesito urgentemente que mi hijo contraiga su boda y que sea con una mujer de Torah.
que sea una mujer de De palabra, yugo igual. que haya sido escogida. ¿Por qué? Porque la misma palabra en el libro de 2 Corintios, en el capítulo 6, en el verso 14, dice, no os unáis en yugo desigual. Y aquí nos habla particularmente en yugo desigual ¿con quién? Con los incrédulos. Y creo que es muy bueno que hables un poco, para darte una idea también, que hables de esto, para la mujer que se casó en yugo desigual y ahora dice que se quiere divorciar. Claro, y lo conocimos precisamente hace unos días. Entonces, viene el proceso de que para lo que Camilo mencionaba sobre el tema de las almas gemelas, o lo que nosotros enseñamos hace unos días, la media naranja, y aparece la media naranja, y esa media naranja en principio creemos que es amor, y que hay un amor pasional total, pero realmente lo que hay allí, ¿qué es? Es un atractivo físico, un atractivo totalmente emocional, porque el verdadero amor como matrimonio, como pareja, en unidad, lo vamos a encontrar después de muchos años de pasar pruebas, adversidades, momentos de gozo, de alegría, seguramente muchos grandes momentos, pero también en las grandes dificultades se establece realmente un vínculo que es el que nos da esa unidad. Ahora, evidentemente preguntábamos nosotros, ¿por qué envió justamente a su siervo, a Eliezer, como ese embajador, como ese mensajero, a la tierra de la cual un día Adonai le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, de tu familia? Porque evidentemente allí también había un remanente, muy importante que lo tengamos presentes. Allí había un remanente y la promesa ya estaba, Ribca estaba allí. Pero lo que me llama la atención y lo que quisiera mencionar muy brevemente porque sé que no vamos a entrar a todos estos detalles, pero en la Parashá se nos dice que cuando Eliezer viaja precisamente en dirección a buscar la esposa para Isaac, él se compromete, pero él tiene una preocupación. ¿Y cómo yo puedo elegirla? El ángel de Adonai irá delante tuyo y él te guiará. Aquí hay una respuesta extraordinariamente importante. Pero además de esto vemos que Eliezer, sin embargo, empieza a hacer una serie de señales para él establecer y estar seguro de lo que podría pasar. Y esto también tenemos que entenderlo muy espiritualmente, bíblicamente, porque es muy típico en el día de hoy decir, bueno, si mañana hace un día precioso de sol, salgo a buscar trabajo. Si llueve es una señal de que no debo salir. Cosas por el estilo, ¿verdad? Y empezamos a ser un poco místicos, si me permiten la palabra, con respecto a lo que debemos o no debemos hacer. Y es el caso de Eliezer. Dice que él salió y dice, y si la mujer no quisiere venir en pos de mí, serás libre de este juramento. Entonces el criado puso su mano en el muslo, hizo el pacto, y el criado tomó 10 camellos. Estos 10 camellos son muy importantes aquí porque aparece esa referencia de 10 camellos. Las 10 tribus. Que tiene que ver con las 10 tribus perdidas. Fuerte. Con las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Con los 10 mandamientos posteriormente, y vemos cómo tomando toda clase de regalos, y los regalos valdría la pena tomarnos un tiempo y estudiarlos en detalle, porque cada regalo aquí es un tema totalmente profético, absolutamente. Y se encaminó hacia Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, recuerden. E hizo allí arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua, y a la hora de la tarde, a la hora en que salen las doncellas por agua. Llegó al pozo. Llegó al pozo. Y eso es muy importante porque también, no también vamos a encontrar que 3 hombres, bueno, 4 mujeres realmente estuvieron frente, o 4 vínculos de ketubá, de matrimonio, de compromiso, si puedo usar esta palabra, tienen que ver con el pozo. Vemos a Isaac en el pozo, en el caso de su enviado, Eliezer. Luego, posteriormente, vamos a encontrar ¿a quién? A Jacob. Posteriormente encontraremos a Moshe, y también encontraremos al mismo Yeshua con la samaritana. Y esta tipología del pozo, el varón, el pozo y la mujer, tiene que ver evidentemente con, Pastora Pili. Con la Torah, porque miren, es importante esto es sumamente importante. Estos son detalles que uno tiene que leer y leer y leer. Estoy en este momento desarrollando un tema que me tiene sorprendida, porque a veces que la Biblia la tenemos que leer 1, 2, 3 veces el versículo bíblico para poder entender lo que Adonai nos está hablando. Miren, Abraham fue el que abrió los pozos, 6 pozos, 7 pozos. Pero cuando nosotros vemos los pozos que Abraham sembró, abrió,
Isaac se encargó de volverlos a levantar, ¿verdad? Porque habían sido tapados. Que esos pozos que tipifican la Torá. Cuando viene el encuentro del enviado, el embajador, el apóstol, el Espíritu Santo, el Ruja HaKodesh, se encuentra en un pozo con Rivka. Noten algo sumamente importante. Cuando él se encuentra con Rivka, en un pozo que tipifica la Torá, el agua de la Torá, nosotros vemos la gran importancia de las preguntas que el criado le hace a Rivka. Véalo. Y aconteció, verso 15, y aconteció, bueno, leámoslo el 14. Sí, no, pero leamos el 14. Déjame un momento para culminar el 14 antes de ir allí, porque solo quiero hacer una pequeña reflexión con el verso 14. Observen, Bereshit 24:14 dice, Eliezer ya tiene una confirmación de que el ángel le acompañará. Ya sabemos por la palabra profética que Rivka está establecida, que hay una revelación de la palabra justo con ella, y dice que sea la joven a quien yo diga, por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y que responda, bebe, y también daré de beber a tus camellos, la que has designado para tu siervo Isaac. Es decir, él coloca unas señales particulares muy importantes que tienen, repito, que ver un propósito establecido. Ahora, y antes de que el mismo Eliezer termine de tomar este momento de oración, de reflexión, entonces aparece en escena Rebeca, que se acerca con su cántaro de agua sobre el hombro y el siervo se apresura inmediatamente a su encuentro. Es decir, observen que aquí no fue un asunto del azar. Eliezer la ve, Eleazar la identifica, Eleazar encuentra que ella es, porque seguramente dice, bajaban las mujeres al pozo a tomar el agua y vio muchas mujeres o algunas mujeres. Pero sabes que algo que para un momento para pensar. A ver. Sí. ¿Será que le vio su rostro? Yo creo que vio su rostro porque, creo. No. porque Porque bueno, ya ellas se- venían cubiertas, ¿verdad? Pero, ¿qué vio? ¿Qué vio? Es tan interesante porque... no, ¿Cómo claro, pudo diferenciarla? Pero, a ver, observen, habían varias mujeres. Exacto. Sí, entonces vamos a pensar, perdóname que parafrasear un poco esta historia, a lo mejor vio unas más altas, unas más bajitas, seguro vio unas más gorditas, unas más delgadas, no sé, pero lo interesante aquí es que él vio la gracia, si puedo usar esa palabra, la unción en esta joven Rebeca. Él vio las señales. Y vio una luz en ella, que era una luz que él veía en quién, en Sara. Sí. Él en Sara él veía cuando Eliezer veía y todos sabían, de hecho la palabra nos enseña que cuando muere Sara, la luz de su carpa, de su tienda, se oscurece. A ver, hermana Pili, ¿qué vio? Verso 16. Verso y la die- doncella era de aspecto muy hermoso. Sí, y Pero por Y- eso, terminado. pero a eso nos referimos. Cuando vio mujeres, vio diferentes tamaños, estaturas, a lo mejor tonos de piel, color de ojos, pero en ella, ¿qué vio particularmente? Verso 16. Virgen a la que varón no había conocido. ¿cómo se Bueno, determinaba ¿cómo puedes eso? establecer ese punto? Por el cántaro. Porque mira, En la cultura del antiguo Medio Oriente, las mujeres, el tipo de vestido de una doncella era muy diferente al tipo del vestido de una De mujer. la mujer. Ujú. Normalmente casada. ya, correcto. 1, 2. Solo las doncellas iban al pozo para traer su cántaro, que no fue similar igual cuando Yeshua se encontró con la mujer samaritana en el pozo. Ya había Claro. cambiado la cultura del Medio Oriente. Pero nosotros encontramos que ella iba, la clave está en el pozo y en el cántaro. Escucha, Y 2, escucha Ella- eso. ella se acerca, Perdón, es que... Perdón. No, sí. Ujú. ella se acerca directamente al pozo, porque acuérdate que el pozo tipifica la Torah. Y había una clave sumamente importante. Esa clave es la misma clave que también tiene que ver con Gedeón. El que se incline. Dice la clave era que ella se inclinaba a sacar el agua y le iba a dar agua ¿a quién? A los camellos. ¿Y los camellos qué significan? Las 10 tribus. Ok. Entonces, fíjense todo el compendio que hay aquí. El detalle es
que habían muchas mujeres, sí. El detalle es que había mujeres con cántaros, sí, habían doncellas. Pero el detalle es que ninguna de las mujeres que había ahí se agachó, se inclinó, se dio su punto a vertirse y a darle agua a los camellos. Porque la clave está en que los camellos tipifican las 10 tribus. Ella toma la posición de que la Torá también tiene que ir para la casa de Israel. Claro. Ya que este es un detalle tremendo que si nosotros no estudiamos las dos casas no lo podemos percibir tan fácilmente. Bueno, y es dicho también en el sentido de que Génesis capítulo 24, así como se predica Juan capítulo 3, verso 16, tanto, Génesis 24 es uno de los libros de la Torá que uno puede describir como evangelio, como evangelismo, de que un hombre, Abraham, y yo sé que muchas personas dicen, ¿pero cómo? Pues porque Abraham envía para que se le traiga una esposa a su hijo unigénito, ¿sí? Sí. Y se le viene a traer la esposa del exilio, así como en el Nuevo Testamento también se refiere como la esposa del Mesías, metafóricamente. Cuando se lee bajo esta luz, Génesis capítulo 24 se convierte en un libro de texto para evangelizar y transmitir las nuevas del reino. Absoluto. De que de la misma forma como Abraham envía a Yeshua a traer a predicar, ¿no?, el evangelio, pero también a que la esposa del Mesías responda el mensaje de Génesis capítulo 24. Y quiero agregar este dato a todo esto, que para la gente rabínicos, el encontrarle una persona a alguien, o sea, el hacer que otra persona pueda contraer matrimonio es una bendición grande. Uh-huh. Es algo maravilloso lo que ellos piensan de todo esto, ¿verdad? Yo creo que observando y guardando la semilla del pueblo judío, y creo que es muy importante esto, eso es lo que quería decir antes, cómo el pueblo judío guarda y honra tanto el matrimonio. Uh-huh. Otras religiones también lo hacen. Yo creo que hasta la misma gente católica observa esto desde el tiempo de los judíos, de que no te puedes casar con cualquier persona. Sí. Hoy en día ya no es tan practicado. Se casa con cualquiera y temporalmente. Pero aquí los judíos son muy celosos porque es linaje. Claro. Y Abraham es lo que estaba diciendo. Yo no puedo permitir que Isaac se case con cualquiera porque ahora hay una simiente adentro de mí. Que creo que eso la pastora me dejó ese mensaje tan extraordinario el otro día en Mateo capítulo 1. Uh-huh, en la genealogía de Yeshua, que nos dice, libro de la genealogía de Yeshua, hijo de David, hijo de Abraham. Uh-huh. Si Isaac se casa con cualquiera, no se había cumplido la profecía generacional. Mira que es interesante porque en la lectura de este tema, bueno, y no avanzamos mucho en ese punto, pero es muy interesante poder concluir esto. Dice el verso 14, sea pues la doncella, y en el hebreo la palabra utilizada para esta expresión doncella es la palabra naará. La palabra naará hace referencia a una joven, es decir, que la joven que yo dijere, baja tu cántaro, pero por favor subraye, la joven que yo dijere. Es decir, que él ya había tenido, si puedo usar la palabra, el discernimiento de saber que específicamente era ella. Y recordemos que hasta ahí Eliezer no sabe quién es, hasta ahí Eliezer no conoce que es hija o familia de Abraham, hasta ahí él la ve, encuentra en ella algo porque el ángel también está allí y le indica es ella. Y observen que la palabra, repito, para doncella es naará en el sentido de una mujer joven. Una doncella es una mujer joven. La palabra también en castellano traduce como una mujer moza, pero en castellano también esa palabra se usa mal. Entonces, ¿por qué lo quiero diferenciar? Porque en el verso 16 dice, la doncella, es decir, la naará, era de aspecto muy hermoso, virgen. Y aquí la palabra virgen en hebreo es la palabra betulá. Entonces, muy importante porque tenemos dos expresiones refiriéndose a una mujer joven, pero habían muchas jóvenes, habían muchas naará en ese lugar. Habían jóvenes, pero solo había una con el cántaro en su Habían hombro. varias mujeres doncellas, naará. Muy importante. Pero había una de ellas que era betulá.
era virgen. Bueno, digo una, pueden ser muchas mujeres, pero había una en particular que, siendo una mujer virgen, es decir, la que no había conocido varón, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua del cántaro. ¿Por qué es importante esta expresión aquí? Porque inmediatamente Rebeca responde: bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Es decir, que evidentemente encontramos en Rebeca que una mujer de servicio. La palabra servicio aquí traduce como ministerio. Una mujer que sirve, una mujer de ministerio, una mujer de disposición, una mujer absolutamente hospedadora, una mujer absolutamente gesed, de bondad, de misericordia, una mujer laboriosa. Es decir, que en Ribca vamos a encontrar el modelo de lo que el mismo Eliezer conocía ¿de quién? De Sara. Y es la comprobación, si puedo usar la palabra, es la prueba de que evidentemente había hecho una elección por parte de Adonai ya preestablecida y absolutamente confirmada. Así Amén. es. Y hay una cita extraordinaria en Isaías capítulo 62, verso 5, que nos dice algo tan importante, especialmente de la Ketubá, del contrato, el convenio, cuando ya Isaac y Rebeca se reúnen. Él sale a hablarle, a conocerla. A su encuentro. 62.5 dice: pues como el joven, el Catán, se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Adonai tuyo, el Catán y la Calá, el novio y la novia. Aquí nos habla una vez más para que veamos cómo la parte profética de este parashá de Chayei Sará juegan un papel tan importante, de que Adonai, cuando hay un ketubá matrimonial, se goza Adonai. Hay gozo y alegría porque hay un hombre y una mujer que se han casado bajo contrato y bajo convenio de Adonai, debajo de la ketubá, y a la misma vez, de la misma forma, cuando nosotros entramos en convenio con Adonai. Lo hemos explicado muy bien que en el monte, cuando está dado la Torá, entraron en ketubá, entraron en un convenio. Por eso Romanos capítulo 10, verso 9 nos habla del confesar con nuestra boca, o sea, el de hablar debajo de la ketubá, firmar los contratos, firmar los convenios, tanto que cuando una familia judía se casa, hay un contrato donde se firma ella firma también, los padres firman también, hay un contrato de convenio allí, y aquí nos dice: y así también se gozará contigo el Adonai tuyo. Baruch Hashem. Fíjese algo que a mí me llama mucho la atención con la elección, con lo que está hablando el pastor, con lo que está hablando Camilito. Porque es que nosotros tenemos que pensar, habían otras mujeres en el pozo y exactamente el apóstol, el embajador, el Ruja, ve a una mujer con el cántaro y es la señal y él dice: esta es la mujer que lleva este cántaro, esta es. En el verso 44, él relata cómo fue el momento en donde él descubre que es ella. Y ella me respondiere: bebe y también para sus camellos, y sacaré agua, sea esta la mujer que destinó a Adonai. Óigalo bien, que eligió a Adonai para el hijo de mi Señor. Antes de que acabase de hablar, en mi corazón, he aquí que Rebeca salía con el cántaro, y él hace claridad. Dice, ella era la mujer que traía el cántaro. Se le hace claridad y dice, la señal fue el cántaro. Una mujer de cántaro, una mujer que trae agua de vida espiritual. Eso es una alegoría muy profunda para nosotros y para nuestras vidas. Ahora, ¿pero qué sacamos con una mujer del cántaro? ¿O qué sacamos con decir que era una mujer tremendamente espiritual? Si se necesita un Isaac que estuviera preparado espiritualmente para un tipo de mujer como estas, porque miren lo que dice, quiero que vean lo que dice la palabra de Adonai. ¿Cómo la categoriza ahora ella? Sara era la mujer, la madre de las generaciones, pero ella, venga, lo ven, verso 60. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares
de millares y posean tus descendientes las puertas de tus enemigos. Qué bendición la que le dieron a Rebeca. Madre de millares, porque ella tipifica las tribus perdidas de Israel, las 10 tribus perdidas de Israel que vuelven al convenio con Adonai. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos, que había en los camellos, y siguieron al hombre y al criado, y tomó a Rebeca y se fue. Pero note algo muy importante. ¿Dónde estaba Isaac? ¿En qué parte de la historia nos muestran a Isaac? Verso 62. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en Negev. Maravilloso. ¿Qué significa el pozo del viviente que me ve? A la hora de la tarde, dice. Sí, porque el Isaac tipifica la hora, él venía de la oración de la tarde. Nada más y nada menos, ¿verdad? Pero noté algo importante. ¿Qué significa el pozo del viviente que me ve? Era el nombre, digámoslo, en ese tiempo, de la cultura del Medio Oriente, como de la sinagoga. Como de la Kehilá, de la yeshiva, Yeshiva, de la oración. Este Isaac, amados, era un hombre bien sometido en Torah. Y en oración, diríamos. ¿Ah? En oración, claro. Claro. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando los ojos, miró y he aquí los camellos que venían. Dijo, ahí viene. Yo no sé si tú estás capturando que Isaac de lejos vio los camellos que venían. Y Rebeca también alzó sus ojos. ¿Y vio a quién? A Isaac. Pero fíjate que ese vio a Isaac es interesante porque aquí estamos hablando de las distancias, ¿verdad? Sí. Es decir, ella no dice, el texto no nos dice, y estando a unos pocos metros, se acercó y vio a Isaac. Es decir, nos habla de la distancia. Primero, Isaac ve los camellos venir a lo lejos. Sí. Pero dice inmediatamente, y ella vio a Isaac, lo vio venir en su dirección, y dice, y descendió del camello. Y dice, es que es importantísimo lo que está pasando aquí, porque tiene muchísimo que ver con una de las fiestas del Eterno. Dice, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? ¿Se acuerdan en el mes de Elul? ¿Quién está en el campo? Machía está en el campo. ¿Y quién nos dice la palabra de Adonai cuando dice Yeshua? El campo está listo para recoger la cosecha. Sí. Esta palabra está llevándonos a Yeshua, al campo, al mes de Elul. Dice, y el criado había respondido, este es mi Adonai. Este es mi Señor, este es mi Adón. Y ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac. Mire quién le cuenta. El embajador, el apóstol, el Ruja le está contando a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo a Isaac. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. No está hablando que se consoló Abraham ni que se consoló nadie. Está hablando de un proceso de vida matrimonial en donde la elegida fue traída. Y eso es una cosa impresionante. Yo creo que si un joven que está pensando en matrimonio o está pensando y dice, yo la voy a elegir, ¿qué tal si dejas al embajador que elija por ti? Si él elige, él no se va a equivocar. Si tú eliges, te puedes equivocar. Y entonces no puedes decir, me equivoqué, cámbiamela. Dice, no, tú la elegiste. Tú la elegiste. Tú eres responsable de tu elección. Pero si él es el que elige, tú puedes pedirle a él y decirle, ¿qué pasó? Porque cuando Adonai elige lo mejor para nosotros. Un parachá muy profundo, Camilito. Aquí, perdóname que antes de que nos despidamos, en esta porción dice, este es mi Señor. Y aquí hace una referencia a Yeshua HaMashiach. Isaac en la tipología de Yeshua HaMashiach. Y bueno, inmediatamente entonces ella tomó el velo y se cubrió. Aquí hay algo interesante porque dice, y ella descendió inmediatamente de su camello. Es decir,
un acto de humildad, de honra, y se cubre su cabeza, que lo que nos representa este acto es precisamente la Kehilá. La Kehilá, la congregación, la iglesia que viene y se cubre su cabeza frente a ¿quién? Frente a Yeshua. Amén. Y viene el proceso de la Ketubá, que es el tema del matrimonio, y viene la importancia de amarla. Fíjate que aquí hay algo interesante, no voy a entrar ahí porque el tiempo se nos agotó, pero dice, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. O sea, que primero la tomó y luego la amó, porque Yeshua nos toma y nos ama. Ajá. Entonces Muy cierto. dice que inmediatamente se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Y es interesante porque aquí en este lugar, observe que Isaac lleva a su amada esposa a la iglesia, ahora la lleva a la carpa de la matriarca y nuevamente en esa carpa hubo Desciende luz. luz. Ajá. Muy bien. Baruch Hashem. Bueno, muchas gracias. Muy Cuando bien. llegamos a estos tipos de parachá, ¿verdad, Camilito y el pastor Roberto? Entendemos, y ojalá hubiéramos tenido más tiempo para explicar los dos brazaletes que representan las dos casas, el medio ciclo de cada casa y la redención perfecta y absoluta que Adonai nos da para nosotros. Amén. Yeshua, nuestro Mashiach, eligió, o sea, Adonai eligió a la congregación, a la asamblea, para ser la esposa Amén. de ese Isaac, que es Yeshua HaMashiach. Gracias a Adonai por su elección perfecta. Que seamos elegidos para vivir vidas verdaderamente con luz en nuestras vidas. Amén. Amén. Shalom, shalom. Bueno, mis hermanos, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy aquí en Parashá en Familia. Esperamos de que pasen un día extraordinario. Shabbat Shalom para todos ustedes. Nos vemos el día de mañana para la prédica del pastor de Chayei Sará. Ahí estará él enseñando la enseñanza. Ya es de una forma más profunda también, así que te esperamos en nuestro canal de YouTube de Israel Casa Integral para que veas la enseñanza del pastor Roberto. De mi parte, muchísimas gracias y un Shabbat Shalom para ustedes. Shabbat shalom. Shabbat Shalom. Gracias. Estudio Bíblico Devocional en la familia. Para las familias, con los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico Parashá de la semana. Imagina poder abrir tu Biblia para estudiar un tema o un versículo y que los temas de la enseñanza despejen tus dudas y así abras tu corazón. Un panorama desde una perspectiva hebrea. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica.